Hola, aquí listas para aprender. Qué hermosa ministración el domingo. Impresionante de nuestro Dios. Con las personas que he tenido la oportunidad de hablar, todas tienen una sensación de esa presencia de Dios en sus vidas. Algunas me han dicho lo necesitábamos, otros me han dicho en verdad era algo tan especial. Viví esto, viví aquello. Una persona me decía, estaba pensando no ir, pero siempre fui y fue algo hermoso. Y me uno a todo ese sentir. ¿Estuviste el domingo? Si no estuviste, ve la grabación. No es lo mismo. Probablemente no viniste por alguna situación de fuerza mayor, pero yo te invito a que el siguiente domingo estés. Nunca va a ser igual en línea y mira que ya soy abierta a ver cosas en línea, a oír alguna administración, pero jamás va a ser como en persona. La palabra es muy clara y sé que lo sabes, que no debemos dejar de congregarnos, pero me gusta mucho esa partecita final donde dice para estimularnos, o sea, para animarnos, para darnos fuerza. ¿En qué? En el amor. Y fíjate que hoy la administración se llama Dios es amor. Miguel Casina nos habló de ese grande amor de Dios y nos dijo, sobre todo enfatizó en la parte final Mateo 28, donde Jesucristo dice, id y haced discípulos. Y decía él, me gustó mucho esa expresión que él dijo, en una cumbre. O sea, no sé si se refería a la reunión de todos o en la cumbre del monte. Yo lo tomé como en una reunión de todos, en una cumbre donde estaban los discípulos y que era el último momento que lo iban a ver, ahí dice, id. Y explicó muy bien el id, da por hecho que se está haciendo. E hicimos una invitación a evangelizar. Y pusimos folletos. Si no te llevaste, este domingo va a volver a ver. Te comento algo, yo siempre traigo folletos en el coche, ahí del lado donde yo manejo, siempre traigo folletos, porque siempre puede haber una oportunidad. Entonces, vamos a hablar exactamente, Dios es amor. Y qué mejor porción para hablar de ello que ahorita que acabamos de pasar por el libro de Primera de Juan. Fíjate, dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 en adelante. Voy a estar leyendo varios pasajes. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amémonos, demostremos ese amor. Cuando habla aquí de amor es así, es una fiesta, es una llenura de poder vivir y sentir ese amor de Dios. Y mira, me voy a estar saltando, así que pon mucha atención. Ahorita acabo de leer Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, la primera frase. Pero ve cómo dice ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Es hermoso. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El apóstol Juan está escribiendo esta carta porque hay muchas tendencias de filosofías griegas. Pablo, en sus cartas paulinas, habla mucho en contra del judaísmo, de no practicar las cosas de la ley, de que ahora está la gracia y que debemos de descubrir y vivir esa gracia que es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan va a hacer mucho énfasis en que Cristo vino, ¿sí? Porque había cierta idea que había venido Cristo pero no había venido, que había venido Cristo pero no era hombre, pero que a lo mejor era algo así como algo etéreo, como un espíritu nada más, que si era Dios o no era Dios, que si era Jesucristo o no era Jesucristo, que si era verdad y no era verdad. Y bien, yendo por favor al libro de Juan, capítulo 1, estoy consciente que estoy hablando de 1 de Juan 1:1, pero quiero que vayas conmigo para poder conectar con lo que estamos leyendo. En Juan capítulo 1, el verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Entonces el apóstol Juan, en sus escritos, que es Juan, son primera, segunda y tercera de Juan el Evangelio y las epístolas y Apocalipsis, eso es lo que él escribe. Y así como Pablo hace una defensa categórica y todo un sustento bíblico de que en Cristo se cumplió las demandas de la ley, y que hoy en Cristo somos justificados y que ya no tenían por qué estar llevando todos esos ritos de Moisés. Fíjate qué cuestión tan contradictoria, y es un ejemplo de que lo que nos llega a pasar a veces en los seres humanos. Estaban crucificando al Señor Jesucristo, ¿sí? Ofreciéndose como el Cordero perfecto, que no entró, como dice Hebreos, con una sangre de animales, sino su propia sangre fue derramada, y en el templo se estaban sacrificando animales. Había una verdad en la cruz. Estaba ahí manifestada. Se estaba cumpliendo, porque vino en el tiempo justo que se tenía que cumplir, que Él viniera. Y en el templo, los que no entendían, estaban cumpliendo ritos de la ley. Y Juan, el apóstol, es lo que va a estar defendiendo en sus 5 escritos. ¿Sí? Va a estar defendiendo esa divinidad de Jesucristo, pero también defiende que Él era un hombre completo y total, que era Dios, porque es parte de lo que defiende, y que era totalmente hombre, totalmente Dios y totalmente hombre. Entonces, cuando Él empieza aquí en el libro de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mira, este pasaje es fundamental para atrapar el pensamiento griego, porque parte de las influencias en ese tiempo, y que hoy estamos igual. Las influencias de filosofía, las influencias de pensamientos. Los griegos habían infiltrado muchas cuestiones filosóficas que estaban dañando las verdades eternas, verdades con principios que transforman vidas. Por eso Juan defiende, más o menos los escritos de Juan se escriben como 30 años después, ¿sí? Más o menos. Bueno, entonces por eso el apóstol se levanta a defender una verdad, que Cristo era Dios y que Cristo era hombre. Y entonces, para atrapar el pensamiento griego, que siempre andaban buscando la perfección, este primer verso del libro de Juan pudiera parecer un juego de palabras, y sí es un juego de palabras con una verdad encerrada para atrapar el pensamiento griego. Los griegos se daban de mucha filosofía, de mucho pensar, de mucho saber, y fíjate cómo es Dios, porque usó al apóstol Juan, pero a fin de cuentas el que estaba defendiendo quién era y qué estaba haciendo, era nuestro Dios mismo a través del Espíritu Santo, hablándole, revelándole. Y eso tiene que quedar muy claro. Todo lo que hay en la palabra de Génesis, Apocalipsis, es revelación del Espíritu a los hombres que escogió que escribieran esto. Y entonces, cuando a Juan, el apóstol, escribe el Evangelio de Juan, empieza el verbo. A ver, ahí te atrapa. ¿Cómo que el verbo? Sí, el verbo es el que pone acción a una oración, es el que le da sentido, es el que te da una dirección. Y entonces, ya nada más con escribir verbo, tenían que ser atrapados y atraídos. Hoy nosotros entendemos que dice aquí la palabra, que antes de que existieran todas las cosas, esto nos remonta lógicamente a Génesis. Antes de todo, ya Jesucristo era, ¿sí? Y es muy hermoso, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, un asentamiento tajante de quién voy a hablar en este libro. ¿Ok? Eso es lo que el apóstol Juan está defendiendo. Y en primera de Juan, fíjate, acá dice algo impresionante. Nuevamente vuelve a decir lo que era desde el principio. Juan, el Evangelio, en el principio era el verbo. Y acá dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Me encanta cómo acá el apóstol echa mano de todos nuestros sentidos para asentar y asegurar una cosa. Él, Cristo, nuestro Señor, era totalmente Dios, pero lo vimos, ¿sí? Dice aquí, lo vimos, lo contemplamos, nos extasió, lo palpamos. ¿Por qué haber escogido esto? Porque sabes que si de algo
se nos habló el domingo es de ese gran amor de Dios y que Él en su amor dijo, id, vayan y compártanles a otros de este amor. Yo te pregunto, ¿qué es lo que más necesita la gente en este tiempo y en todos los tiempos? No necesitamos ropa, no necesitamos calzado. Bueno, sí lo necesitamos, pero no es lo que trasciende para vida eterna. Todos nuestros trapitos se van a quedar, todo, llámale coche, llámale hijos, se van con nosotros, pero allá no van a ser nuestros hijos, no sé cómo vaya a ser la relación, porque ahí vamos a estar viendo y contemplando y haciendo lo que nuestro Padre diga. Pero acá lo asienta para captar al pensamiento griego, hablando de verbo, hablando de logos, hablando de un sujeto, de un discurso, que es lo que era con Dios, era Dios. O sea, toda una forma de hablar para atrapar, y acá aseverando que había sido totalmente hombre y totalmente Dios. Eso es lo que va a defender en las 3 epístolas, es lo oímos, lo vimos, lo contemplamos, así como, para mí contemplar es así, wow, mira, yo ahorita estoy aquí en una terracita y acá a mi lado izquierdo, miras qué hermosas se ven las nubes azul y blanco, las nubes blancas, el cielo azul, acá se ve más blanco. Uno contempla la creación y el más negado y que no acepta que hay un Dios, tiene que saber que hay una mente divina y superior que hizo todo esto y que lo mantiene en orden. Entonces habla, lo oí, lo vi, lo contemplo y lo palpé, nuestras manos. Y ahora, y fíjate la última frase, lo oyó, lo vio, lo contempló y lo palpó, tocante al verbo de vida. Lo que el apóstol está defendiendo, quiere que quede totalmente claro por todo ese pensamiento alrededor, es que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, era totalmente Dios y totalmente hombre. Dice la siguiente frase, porque la vida fue manifestada, o sea, se reveló, se quitó el velo y dijo, aquí estoy. He venido a traer a sus vidas lo que tanto necesitan, mi amor. Ahora, pensando en que habló la administración de Miguel Casina era alrededor de que estamos en esta generación, que no nos tocó vivir en tiempos pasados con Moisés, con Ruth, no nos tocó este tiempo, y porque en este tiempo vamos a impactar. Y no pienses en las multitudes, gracias a Dios porque hay gente a la que Dios ha llamado a multitudes. Si a ti y a mí nos llamó a 2, a 3, a 10, eso es lo que tenemos que impactar. Uno de nuestros ejemplos bíblicos, para que no nos sintamos mal si no somos de multitudes, para mí es Jonás y Ageo. Vas a decir, no, pero Jonás fue toda una ciudad. Sí, pero su historia se reduce a 4 capítulos. Llega, camina a la ciudad. Bueno, primero ya sabes, hizo su pancho, por eso lo pusimos en la lectura hoy, porque era bien panchero y quería hacer su voluntad. Cualquier parecido, mera coincidencia, nadie nos ha dicho nada. Pero yo sé, yo también a veces quiero hacer mi voluntad, lo que a mí se me antoje. Entonces Jonás se enoja, no, se va en dirección contraria, después sí, y dice ahí en el libro de Jonás que la ciudad se atravesaba en 3 días. Entonces sigamos 3 días más el panchito que hizo, a lo mejor 1 semana, 2 semanas, la Biblia no nos dice, y luego ya sale y que la calabacera, que la sombra, que no la sombra, y se enoja. En síntesis, ¿a qué te quiero llevar? ¿Cuánto tiempo habrá sido el ministerio de Jonás? No sé, la Biblia no dice. Entraríamos en suposiciones, pero no sé cuánto fue el tiempo del berrinche. Sí sé que ahí dice que fueron 3 días para atravesar la ciudad y empezó a predicar. ¿Qué te gusta? ¿Que haya sido 1 mes, 2 meses? ¿Cuál es el problema? Ageo, como profeta, 3 meses fue lo que estuvo profetizando. Judas, que es hermano del Señor Jesucristo, porque dice aquí, Judas, hermano de Jacobo, qué bonito, ¿no? Hay un capítulo nada más de él. Entonces, no nos intimidemos por algunas personas que su llamado es a mayor número de personas. No, hagamos lo que Él nos llamó a hacer. Y estamos viviendo en estos tiempos lo mismo que se vivió en estos tiempos. O sea, tal pareciera que estas epístolas, porque la palabra es vigente, es una palabra de vida eterna. Igual que acá había gente que dudaba,
por filosofías. Yo te pregunto hoy cómo está la gente. La gran mayoría tienen sus propias ideas. O se van al famoso exageración de todo es Dios, lo que se conoce como panteísmo, eso sería hablar de otra cosa. O se van al polo opuesto, yo no creo. O sí, algo superior, pero yo no creo. Falta de fe. Y dijimos en reuniones pasadas que, porque nos estamos reuniendo en línea, dijimos en reuniones pasadas que lo único que a Jesucristo lo sorprendió en la tierra fueron dos cosas. Las personas que dijo, wow, no había visto a alguien con tanta fe, que se refirió a la mujer sirofenicia y al soldado romano que le dijo, no vayas, yo no soy digno de que entres a mi casa. Dijo, wow, la fe. Y si se me va uno, ay, tú recuérdalo, ¿sí? Al rato me acuerdo si alguno se me fue. Pero el otro que le sorprendió fue la incredulidad. Síntesis. Bueno, todavía no acabo, ¿eh? Síntesis. ¿Sorprendemos a Dios con fe o con incredulidad? Y aquí el apóstol dice, lo vi, lo oí, lo contemplé, lo palpé. O sea, mis sentidos. Por eso habla de los sentidos. Para que quedara claro, en medio de esas filosofías, que Cristo vino con un cuerpo. Ahora, en este tiempo es lo que dice, ay, no, hombre, tú, fanatismo, te hipnotizan. Yo te pregunto, para que tú tengas ese valor que nos decía Miguel. La gente dice lo que hace porque está muy seguro de lo que hace. Que Dios está trayendo ese valor a nuestras vidas. Yo te pregunto, si tú estuviste aquí el domingo, lo contemplaste, ¿no? Lo viste, lo oíste, lo palpaste. Este pasaje, el domingo, Dios nos lo permitió vivir. Y me atrevo a decir que cada vez que venimos a la palabra, eso es lo que hacemos. Lo oímos, ¡wow! Lo veo, lo descubro, empiezo a contemplar. ¡Qué bárbaro, Señor! No lo había entendido. No lo había entendido. Y lo palpas. Se viene a ser parte de tu vida. En la clase de anoche, yo estaba muy contenta. Y estaba muy contenta por toda la clase. Se me hizo una clase muy bonita, como dice mi esposo, ¿cómo te fue? Pues yo siempre le digo, a mí muy bien, o sea, a ellos. Pero yo estoy fascinada porque Dios me enseña. Pero había un pasaje que siempre me había preguntado. Honestamente, lo creía, pero no lo entendía. Y es el pasaje de 1 de Corintios 15:45. Y ayer Dios me permitió entenderlo. Dice, hablando del espíritu vivificante. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y sí había investigado si da vida, sopla, sí, pero hasta ayer me cayó así, miren, de verdad. Ahora sí que se me manifestó exactamente lo que dice Juan, se me reveló, se me quitó un velo. Adán es un nombre, o fue el primer hombre que tuvo vida natural, como hombre. Pero Jesucristo es el primer hombre que dio vida al Espíritu. Es muy distinto con vida a dar vida. Esa parte yo no, y te aseguro que hay muchas cosas que todavía por ahí Dios puede estar enseñando. Entonces, cada vez, menciono ese pasaje de 1 Corintios porque cada vez que tú vas a la palabra o que meditas en tu mente, no precisamente que estés leyendo o que estás escuchando una canción y algo te atrapa. Y normalmente nos atrapa Dios en algo en particular que Él sabe que necesitamos o que Él sabe que hemos pedido y orado. Nos atrapa en verdades, nos atrapa en frases, nos lleva a ser interrogantes, nos lleva, wow, ahora entiendo. Entonces, esto de 1 de Juan 1 es algo que es parte de nuestra vida. Y es lo que el apóstol dice, a ver, lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo palpamos, se reveló. Entonces, cuando tú concuerdas en ese pensamiento con alguien, a eso se refiere que entonces tenemos comunión unos con otros.
cuando concuerdo en el pensamiento de que Dios es real, que Jesucristo ha venido, que Jesucristo vino a salvarme, que Jesucristo resucitó y que así como me salvó, me ha trasladado de las tinieblas, me ha dado un lugar en su cuerpo, he sido insertada en el cuerpo, ahí tengo la bendición de poderlo escuchar, de poderlo palpar, hasta que lo conozco como Señor, puedo oír, ver, o palpar y contemplar. Parte de... Entonces, se revela tu vida y entonces uno entra, comuniones, tener cosas en común. Hoy hay un predicador que dice, me hizo muy simpático, decía, es que los cristianos somos raros, somos medio misteriosos. Me encantó. Somos medio misteriosos, dice, porque luego la gente ve y nos ve raros. Y me quedé pensando, dije, es cierto, la gente no nos ve así como, ay, no sé, se va a ir, así como cualquier ser humano, hay algo tan diferente de Dios. Me quedó claro que sí, a veces hay gente que me ve así como, esta señora como que viene de otro planeta. Sí, actualmente vengo de un lugar que es eterno, ¿no? Entonces, se reveló, se quitó el velo y tenemos comunión con los que piensan con nosotros. Y esa comunión es precisamente por lo que dice más abajo aquí en 1 de Juan, Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en luz. Y es un desglose. Yo estaba, ahora que estábamos escribiendo, estaba fascinada con Juan. Ya lo escribí, pero ahora lo estoy estudiando. Pero mira, al punto donde quiero llevarte, es impresionante que la epístola de 1 de Juan, el mensaje central es Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. ¿Por qué nos envía a hacer discípulos? Porque su amor ya se reveló en nosotros. Ya nosotros lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado y lo hemos palpado. Hay un vibrar dentro de nuestro. Hay un amor dentro de nosotros. Hay un fuego dentro de nosotros que tú oyes de él, te rejuveneces, te da fuerza, te da ánimo. Y ahorita Dios me recuerda a mi madre. En los últimos días de mi madre ya no hablaba tanto. Y Dios me guió, cuando yo llegaba a verla le decía, hola Mariquita, ¿cómo estás? Y ya, el abrazo, chula, no sé qué, con mi X o Z. Y luego le decía, porque así calladita, calmadita, ya no tenía tanta fuerza, le decía, a ver Mariquita, platícame qué leíste hoy de la palabra, qué aprendiste. ¡Wow! A mi mamá Dios la rejuvenecía como 50 años. Es que mira, hija, la Biblia dice que Él es el Señor y mi Señor es capaz de sanar, capaz de levantar. Él es mi pastor y mi pastor, pero así mira, y un pasaje, ¡qué bárbara! O sea, se transformaba. Ahí yo aprendí lo que dice el pasaje, que aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva. Mi madre en el cuerpo natural estaba desgastada, pero en su espíritu era una joven con un fuego y una pasión por Dios. En su boca había palabra tras palabra. A eso se refiere, se manifestó, se reveló. Y ahí entrábamos en comunión mi madre y yo, porque creíamos en Dios. Le creemos a Dios y vivimos a Dios. Por eso te digo, ahí entras en comunión con las personas. Y Dios es luz, quita cualquier tiniebla. La forma de amar correctamente es como Dios amó. Él es luz y quita tinieblas. Y todos los pasajes, bueno, que fueron muy pocos, muy pocos. Creo que nada más usó Mateo 28 y no me acuerdo cuál otro. No. Bueno, aquí lo traigo anotado, pero 1 o 2 pasajes, no recuerdo, no, de momento no es importante. ¿Sabes qué? Todo era, hablemos, compartamos, no nos quedemos encerrados, no permitas que la carga diaria te apague. Mira, el trabajo es bárbaro, bárbaro. Si tú me dijeras ¿qué hiciste ayer y a qué horas terminaste? Yo diría, híjole, está agotada. Si yo te digo igual, porque el trabajo es bárbaro. No tenemos minutos de descanso, ¿sí? Entonces, pero como Él viene a nosotros con esa luz y esa fuerza y caminamos en esa luz y tenemos comunión unos con otros porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, mostrar ese amor es mostrar lo que Él ha hecho en nosotros.
Ese es el punto, mostrar. Ahora, fíjate, ve aquí adelante conmigo, aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, el verso en el que empezamos. Amados, amémonos. El festín de amor solamente se puede dar si me sumerjo en Dios a través de su palabra, de una canción, de hablar con alguien, de bendecir a alguien, aún de ver algo que a lo mejor no está correcto y conectarlo con Dios. ¿Sí? En ocasiones uno llega a escuchar ciertas conversaciones y dices, les hace falta a Dios. Ahí tenemos que ir y hacer discípulos. Palabras, actitudes, acciones. ¿Sí? En ocasiones me acaba de pasar una persona, la vi, ¿se está bien? La vi que estaba un poquito, dije, ¿está bien? ¿Necesita algo? No, no, señor. Yo digo, gracias. O sea, pues ya aprovecha, o sea, detallitos. Y es no ver las cosas desde el ámbito natural, sino ver las cosas como Dios ve. ¿Cómo nos vio Dios? Dios nos vio con tanto amor que preparó una hermosa tierra, con paisajes en el desierto, en el agua, en las montañas, para ponernos aquí con oxígeno, para vivir, para respirar, con un cuerpo preparado a los cambios. A mí me impresiona, ahora es muy famosa la palabra y es muy pomposa, resiliente. Dios nos hizo. Este cuerpo se levanta de una, se levanta de otra. Ya vino la pandemia, Dios no le plació llevarnos. Somos resilientes de pandemia, si quieres así, medio pomposón que se oiga. Él nos ha hecho así, nos ha adaptado a esta tierra. Vemos de todo lo que Él nos da. Ir y hacer. Amados, amémonos. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y lo más hermoso, y conoce a Dios. Haz a un lado los enojos, los resentimientos, hazlos a un lado. Contempla lo que dice el verso 1. Velo, escúchalo, contémplalo. Aquí es mucho para ver, es mucho para la creación es mucho para ver, es mucho para contemplar. ¿Sí? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y es muy fuerte. El que no ama, ¡wow! Entonces cuando no amo, no lo conozco. Pero es que tú no sabes lo que me hicieron. Yo pregunto, ¿qué le hemos hecho nosotros a Dios? Estoy segura que si Dios viera como ve Lucerito, a Lucerito ya lo hubiera mandado al infierno. Gracias a Dios no me ve así, me tiene mucha misericordia. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y conocer no es una cuestión de nada más de leer o de reflexionar, es una experiencia vivencial. Vivirlo, lo que dice el primero. Verlo, contemplarlo, escucharlo, respirarlo, transpirarlo. En todo, vea a mi Señor, en todo lo esté. Dice el verso 9, en esto se mostró, híjole, mira, la verdad, ¿cómo me encantaría que nos pudiéramos meter a estudiar la primera epístola de Juan? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto es lo que tenemos, a su Hijo. Esto es lo que tenemos que dar. Hacía una pregunta, Miguel, que me impresionó. ¿Cómo llegaste o por qué llegaste a Dios? Y Dios me remontó a cuando yo lo conocí como mi Señor y Salvador. ¿Sabes qué me atrajo a Dios? ¿Qué me atrajo a Él? Tenía una soledad muy profunda, muy, muy profunda. Las que son de mi época me van a entender. Yo me sentía por dentro como un cubo de hielo de esos que vendían hace años, así como de 1,60 de ancho, como por 15 centímetros, de largo, perdón, 1,60, 1,20, no sé, como por 15 centímetros de ancho, que los bajaban con unas pinzas bien grandotas. Por dentro yo me sentía así como ese cubo. Una soledad tan profunda. ¿Y qué crees? Lo más curioso, en ese momento yo me estaba recibiendo de la carrera, estaba casi por terminar la carrera. Dios tocó a mi hermano para que pudiéramos poner un consultorio, estaba elaborado, o sea, alrededor estaba alcanzando ciertas cosas que siempre soñé. Pero esas cosas no me estaban dando lo que yo necesitaba. Y cuando dijo Miguel, dígale cuál fue su necesidad, yo dije, yo nunca comparto así, tengo que aprender. Y decir, ¿sabes qué? Yo me sentía muy sola. Y estoy segura
que me voy a encontrar a mucha gente que me va a decir, yo también. ¿A ti cómo te atrajo? ¿Problemas económicos? ¿Problemas de matrimonio? ¿Cuestiones de enojo? ¿Cuestiones de vergüenza? Se nos dio la forma. Dice aquí, en esto consiste el amor. No, esto es muy importante, no en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor consiste en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Su Hijo fue el medio para que yo me acercara, para que yo viviera estos momentos de comunión, para que yo viviera esa frescura de la palabra. Veía unas imágenes de mar, de cómo llegan las olas. No soy de meterme al mar, pero al ver el video, yo decía, de veras, Señor, es una frescura el agua. Cuando te metes al agua y sientes el agua en tu cuerpo, yo me meto a la alberca, al margen, los pies nada más. Pero ver esa grandeza de Dios, ahí tenemos comunión. Y el amor más grande no es que nosotros lo amemos. El amor más grande, como dice aquí su palabra, es que nos amó y lo impresionante, y dio a su Hijo. ¿Cómo mostramos el amor? Vemos palabra de verdad, palabra de Dios. El libro va desarrollando muchas cosas muy, muy interesantes y habla mucho del espíritu del anticristo. Y menciona que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es un espíritu de Dios. Hace muchos años esto se usaba mucho para liberar. Hoy ese espíritu está diseminado en tantos pensamientos ideológicos. Sencillamente, una persona tiene un espíritu anticristo cuando tú le preguntas, oye, ¿conoces a Cristo? ¿Te interesaría recibirlo? No, bueno, es que si te empiezan con pretextos, no lo conoce. Por lo tanto, id y haced discípulos. El reto de esta semana, y mira que es todo un reto para nosotros, es id y haced discípulos. Comparte donde estés. Quien tenemos tanto tiempo en el Evangelio, llega un momento que nuestro círculo es 100% cristiano. Busquemos las oportunidades, busquémoslas. O que hay que pedirle a Dios que nos abra los ojos cuando esas oportunidades llegan, porque sí llegan. O si no han llegado, hay que decirle, por favor, envíame oportunidades de compartir. ¿Sí? Pedimos perdón el domingo, dijimos que el miedo se iba, que ahora nos abra los ojos para las oportunidades para compartir. Termino con esto. Es que es primera de Juan, no podría acabar. A ver qué vamos a hacer para aprender mucho. En el amor, aprender y vivir, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, no tenemos por qué tener miedo, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo del temor? El temor, el miedo, eso es ya un castigo. Pero dice, en el amor no hay temor. Y dice acá, en esto se mostró el amor de Dios para conmigo. Por favor, ¿lo lees en primera persona? Lo voy a leer en primera persona para todos nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para conmigo, en que Dios envió a su Hijo unigénito a mí para que yo viva por Él y para Él. En esto consiste el amor, no en que yo lo haya amado, sino que mi Dios me amó y envió a su Hijo en propiciación, en ese conducto para acercarme a Él, para el perdón de mis pecados. Inscríbete al canal, Dios les bendiga, nos vemos la siguiente semana.